Este domingo comienza en Kananaskis, una pequeña localidad canadiense, la reunión que los líderes de l'Amitié, el famoso G7, y lo hace preguntándose, como escribía una editora ejecutiva de Bloomberg hace unos días, hasta que el último síntoma de la creciente irrelevancia del G7, formado por Alemania, Canadá, el Reino Unido, el mandatario estadounidense ha confirmado que asistirá al encuentro. El problema es que lo ha hecho, esa confirmación de asistencia a última hora, como si hubiese esperado hasta comprobar que no surgía nada más interesante en esas fechas. Es destacable que el llamado líder del mundo libre haya esperado hasta el último momento para decir, semejante escenario, el de su creciente irrelevancia, bebe de dos factores. Por un lado se encuentra el cambio de prioridades que han experimentado algunas de las 7 naciones, algo que afecta, entre otras muchas cosas, a las relaciones comerciales con quienes antaño eran soci. Dicho de otro modo, el unilateralismo cotiza al alza y la cooperación entre estos 7 países, por el otro se encuentra su peso económico en relación al resto del mundo. Hace 2 décadas, estos 7 países representaban en conjunto más del 40% del PIB mundial. Hoy día, sin embargo, representan menos del 30% y en términos demográficos, solo al 10% de la población. La tendencia es además decreciente. Se espera que a lo largo del siguiente lustro, el G7 pase a repi. Corrían las últimas semanas de 1975 cuando Valéry Giscard d'Estaing, el presidente de Francia, convocó una crisis caracterizada por, según le explicó Giscard a un corresponsal del New York Times unos meses. Lo que preocupaba a Giscard es que, ante todo lo anterior, los líderes políticos de las principales, los analistas consideran que Giscard no exageraba al hablar de crisis del capitalismo. En 1975 el sistema de Bretton Woods llevaba 4 años roto y la estanflación se extendía por unas. El resultado de aquella primera cumbre fue conciso. Un comunicado de 15 puntos que prometía una y como la reunión se consideró un éxito, los presentes acordaron repetirla en 1976, cuando se sumó el grupo de los 7, el G7, un club que, de aquella, representaba el 70% del PIB mundial y cuyas reuniones anuales fueron ganantes. Entre otras cosas y sobre todo porque de sus decisiones dependía en gran medida el rumbo de la Según Krauss-Jackson, la influencia del G7 comenzó a disminuir cuando Rusia, que había sido invitada, un momento que la editora de Bloomberg fecha en el verano del 2008, cuando Vladimir Putin invadió G. Sorprendentemente, Rusia no fue expulsada por aquello, solo amonestada. La expulsión llegó finalmente en 2014, cuando ante la ausencia de repercusiones reales tras la Aventi, pero para entonces el prestigio del grupo ya estaba tocado. Luego llegó en 2016 el referéndum que dio paso al proceso del Brexit consumado en las primeras SEM, cuando Trump, que había prometido una agenda basada en el America First, se impuso a Hillary Clinton. De hecho, cuando el recién investido presidente estadounidense debutó en el G7, que en aquella ocasión, famoso es el momento en el que las cámaras mostraron al francés Emmanuel Macron y al canadiense Just, un deseo del que Trump se vengó al año siguiente al desvincularse del comunicado del G7 nada más la sustitución de Trump por Joe Biden en la Casa Blanca, algo que se produjo en enero del 2021, es más, el propio Biden anunció que con él al frente, Estados Unidos había vuelto al ruedo. Sin embargo, en la cumbre del 2022, la que se celebró en los Alpes bávaros, Biden se saltó parte del. Aquella imagen, captada por las cámaras, fue la que convirtió las dudas en torno al estado de salud. Este domingo marca el regreso de Trump a un G7 repleto de caras nuevas. Serán novatos el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el SUC, quien en su rol de anfitrión tendrá que recibir, ante la atenta mirada de sus conciudadanos, a un TR. Las expectativas que se manejan para esta cumbre son tan bajas que Josh Lipsky, director del centro, de hecho no se espera el tradicional comunicado conjunto que pone fin a estos encuentros para evitar. Eso demuestra la tensión que reinará en la habitación. Cuenta Sarah Whitten, corresponsal europea, una tensión que en parte tiene que ver con la imposición de aranceles por parte de Trump a su sal. Al margen de que no haya grandes controversias, la mayoría de los miembros del G7 busca abandonar CAS, un límite que se diseñó para permitir la venta de petróleo ruso a terceros países siempre y cuando El objetivo de semejante medida era limitar la capacidad de financiación de Rusia. Otra medida de PR. No obstante, tras la caída mundial del precio del crudo, tanto la Unión Europea como el Reino Unido habría que bajar más. Algo con lo que probablemente Trump no esté de acuerdo, dice Whitten. En tal caso, tocará ver cómo capean los demás la diferencia de criterios. Si todo va según lo planeado, a estas alturas ya nada es seguro, la cumbre del G7 concluirá el próximo
Y si todo va según lo planeado, por la misma pasarán en calidad de invitados los líderes de Austral. También se espera a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania.